¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y recibirlo en una emisión más de En Contexto. Yo soy Luis Antonio Salazar y como siempre, a nombre de todo este equipo, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Con el surgimiento de los medios de comunicación, los llamados medios masivos de comunicación, las sociedades de todo el mundo tuvieron un cambio importante. Cuando surgió la televisión, alguien decía que era un invento que no iba a durar posiblemente más de 20 años y hoy vemos que prácticamente la televisión está en todos los hogares. Hoy en México, la mayoría de los hogares de este país cuentan con al menos un aparato receptor de televisión. La radio durante muchos años jugaron un papel también importante en las sociedades. Hoy, en pleno siglo XXI, la internet, la televisión y un sinfín de tecnologías están haciendo que las sociedades día a día se transformen. Y en ese sentido surgen los estereotipos, las maneras de comportarse, las conductas sociales, algunas aceptadas, otras rechazadas, muchas de ellas achacadas a los propios medios de comunicación. En esta emisión de En Contexto vamos a hablar concretamente de la televisión como generadora de conductas e incluso de estereotipos sociales. Quédese con nosotros, va a estar muy bueno el programa del día de hoy. Hoy, en Contexto, la televisión como generadora de conductas. Estereotipos sociales. En Contexto, comenzamos. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo a usted que nos ve a través de la señal de Aguascalientes TV, a ustedes que nos escuchan a través del 1320 la estación y a ustedes paisanos en todos los Estados Unidos y el sur de Canadá, gracias a la señal de Mexicanal. Reciban un cordial saludo desde esta capital del estado de Aguascalientes. Quiero recordarles que a partir de este momento usted tiene la posibilidad de participar con nosotros a través de sus llamadas, de sus comentarios, a través de nuestro número telefónico 994-6470 a la extensión 2265. Llámenos, participe con nosotros. Por supuesto, es importante a la extensión 2267, corrijo, 2267, para que nos llame un programa, créame, y un tema que da mucho de qué hablar. Y para ello hemos conformado un panel muy interesante de especialistas que van a estar debatiendo con usted y frente a usted de este tema. Quiero presentar en primer término y agradecer la presencia de la maestra María Estela Esquivel Reina. Ella nos acompaña del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también el día de hoy nos acompaña el doctor Salvador de León Vázquez, el integrante del Departamento de Comunicación también de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, bienvenido, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, pues hay mucho que platicar y justamente yo quisiera empezar con Salvador como especialista en los temas de comunicación. Y decía yo, Salvador, al inicio que inevitablemente las sociedades cambiaron una vez que aparecieron los medios de comunicación. La caja idiota, la niñera del siglo XXI, en fin, pareciera que los medios, y lo platicábamos antes de entrar al aire, pareciera que nos achacan muchas de las responsabilidades de lo que sucede en esta sociedad. ¿Qué tanto cambiaron las sociedades, Salvador? Bueno, definitivamente los medios de comunicación vienen a significar una manera en la que todas las ideas empiezan a transmitirse de una forma más masiva, ¿no? Efectivamente, no por nada el nombre de medios de comunicación masiva como apelativo da la orientación de que estos medios finalmente nos permiten ampliar la posibilidad del discurso y del contacto. Definitivamente en la actualidad lo vemos ahora como una fase, ¿no? de este proceso de tecnologización de la comunicación en la que en un momento fue posible la comunicación de uno a muchos, es decir, la posibilidad de que ciertos actores, específicamente las élites que podían estar al frente de estos medios de comunicación, los empresarios, el Estado, etcétera, pudieran difundir su ideología, pudieran difundir sus dichos, sus discursos hacia la sociedad en general. Pero también han significado no solamente la ideologización por parte de ciertos actores específicos
que conformarían las élites de las sociedades, sino que también han permitido en cierta medida que la gente pueda tener contacto y pueda conocer aspectos de la propia realidad y del mundo que de otra manera sería imposible conocer. Entonces, pues sí, habría que valorar en su justa medida qué tanto los medios de comunicación han significado un aporte para la sociedad y también hasta qué punto estos propios instrumentos, a veces por mal uso que hacemos nosotros mismos de ellos, pues pueden significar aspectos no tan positivos para la propia interacción entre todos nosotros. Maestra María Estela Esquivel, ¿qué tanto cambiaron desde el punto de vista sociológico y antropológico las sociedades a raíz de la aparición de estos medios de comunicación, maestra? Yo quisiera hacer énfasis en la posibilidad que existió por primera vez en la historia de compartir los contenidos, de no tener que proporcionar el contexto de una conversación, por ejemplo, sino que ya simplemente decir, y anoche fulanita, la protagonista de la novela, ¿verdad? Estamos con la posibilidad de conocer las elecciones el día de hoy en los Estados Unidos. Sí. Y también, oye, ¿qué pasó con Vermont? Ya no tengo más que decir, a diferencia de otros momentos de la historia. Por otra parte, ya Chava hablaba un poco de eso, bueno, proporcionan la posibilidad de que quienes los detentan, quienes los poseen, escojan los contenidos que el mercado seguramente, o sus intereses, sus gustos, sus propias preferencias, son los contenidos que son adecuados a estas cosas. Entonces, ¿qué cambiaron? Bueno, sí, indudablemente. Nos queda muy claro que la radio cuando apareció prácticamente era unir a las familias. Digo, creo que nosotros recordamos cuando nos sentábamos alrededor del radio y escuchábamos. Y hoy parece que la televisión, principalmente la internet, más que unir, pareciera que está individualizando a los seres humanos, maestra. Así es, así es. Yo leí hace pocos días que alrededor de la mitad de los hijos de familia tienen su propio aparato de televisión. Sí. Y bueno, por comentarios de los alumnos dijeron, es que en realidad la computadora de escritorio en casa ya no es útil, ya cada quien tiene la propia. Entonces, bueno, en ese sentido estamos como atomizándonos en torno a estos medios de comunicación en ciertos sectores, a lo mejor en las clases medias y altas, ¿verdad? Sin remitirnos a la ley, que creo que en este caso la conocemos, la función, la obligación que tienen los medios de comunicación de entretener, divertir, educar, ¿cuál es la función de los medios en este momento, doctor? Bueno, es un debate que está inacabado y es muy interesante porque precisamente los medios de comunicación ahorita estarían en un momento histórico fundamental, ¿no? En donde el consumo al que hacía alusión la maestra Estela permite esta atomización aparente de las personas, en donde cada quien tiene su propia televisión en su habitación o cada quien tiene su propia computadora. Sin embargo, los contenidos tienen una dimensión social que de alguna manera nos conectan, y también ella misma lo decía, ya no es necesario explicar, dar el contexto de todo lo que ocurre respecto a un cierto referente, porque esos son finalmente los contenidos televisivos, referentes sociales, y nos permiten hablar de cosas con las que todos conectamos y con las que todos estamos interesados. Entonces, ¿cuál sería la función de los medios de comunicación en la actualidad? Bueno, se habla, por ejemplo, de la autorregulación de los propios medios de comunicación para poder atender estos aspectos de informar responsablemente, entretener de manera positiva, y evitar ciertos contenidos que pudieran ser lesivos para, digamos, el desarrollo más armónico de la sociedad. Sin embargo, también vale la pena señalar que es importante tomar en cuenta otras voces que plantean la necesidad de que no solamente haya una autorregulación de los medios, sino establecer de manera muy clara cuáles son los alcances, hasta dónde los medios pueden actuar en ciertos aspectos, como por ejemplo en la medida en la que los medios no hacen explícitos que ciertos contenidos tienen ciertas naturalezas
como cuando se publican noticias que en realidad proceden de una fuente que las paga, pero no se dice que son noticias pagadas, que son contenidos pagados, sino que hacen parecer como noticias. Esto pues genera una problemática importante porque no permite que la gente esté informada de una manera muy clara, digamos, ¿no? O sea, que no sepa exactamente cuál es el origen de la información. Entonces, decía yo que estamos en un momento histórico muy especial porque los medios de comunicación empiezan a convivir con otro tipo de medios, como el Internet, como las redes sociales, en donde se empiezan a presentar contenidos que contravienen o que contradicen muchas veces los contenidos de los medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces, es el momento en el que podemos empezar a distinguir cómo se van reconformando la forma de actuar de cada medio de comunicación y finalmente cuál sería la función que cumpliría la televisión cuando hay otras plataformas de medios como YouTube, por ejemplo, en donde las propias personas pueden producir y subir sus videos. Entonces, si eso ya es posible para las personas, entonces, ¿qué nicho encontrará ahora la televisión frente a un consumo ya distinto de los medios de comunicación en donde se puede contraponer lo que se publican en unos y en otros, ¿no? Creo que la televisión pues tiene aquí un desafío importante para no perder el espacio que ha mantenido. Muy bien, pues hemos querido darle a usted un primer acercamiento, un primer contexto de qué es este tema de los medios de comunicación, pero al regreso vamos a pedirles a nuestros especialistas que nos hablen de esta cuestión de los estereotipos. ¿Por qué se habla tanto de conductas sociales y medios de comunicación, de estereotipos y medios de comunicación? ¿Qué tan cierto es que los medios de comunicación definimos muchas veces el rumbo de la vida de una persona a través de esta serie de mensajes? Al regreso vamos a platicar de ello. En pantalla va a aparecer nuestro número telefónico 994-6470, extensión 22667. Llámenos, participe con nosotros. Ya volvemos. En contexto, estamos hablando de la televisión como generadora de conductas, estereotipos sociales. En contexto, continuamos. En contexto, estamos hablando de la televisión como generadora de conductas, estereotipos sociales. En contexto, regresamos. Volvemos con usted, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy estamos hablando, tal como lo veía, estamos hablando de la televisión como generadora de conductas y estereotipos sociales. Maestra Maristela Esquivel, ¿qué tan cierto es que la televisión regula vidas? ¿Qué tan cierto es que la televisión impone conductas, estereotipos? ¿Qué tan cierto es esto? Regula vidas, yo no estoy tan segura. Yo creo que es casi patológico pensar que uno se va a vivir a la tele o pensar que influyen, a mí no me cabe la menor duda. Yo leía, no son datos muy actuales, pero en las sociedades multirraciales la presencia de las minorías no equivale en número a su presencia en los medios, a los medios oficiales, vamos a decir, no equivale ni en Estados Unidos. Más o menos estuve en estos días leyendo sobre los disturbios de los jóvenes franceses de origen norafricano en 2005, y una de las cosas que ellos gritaban y quemaban coches y hacían actos vandálicos fue que ellos no contaban en la televisión con modelos semejantes a ellos a los cuales pudieran seguir. Decían, ¿por qué hay un futbolista o dos en la Liga Europea? No nos es suficiente. ¿Dónde está un presentador que se parezca a mí? ¿Dónde está un artista que sea valorado, presentado continuamente en los medios? Entonces, bueno, era una demanda de ellos. Seguramente estaban ellos sintiendo o echando de menos esto, ¿no? Y ni aún en Estados Unidos pues hay una representación equivalente de manera numérica.
Hablar de estereotipos, yo creo que siempre han existido estereotipos. Sin lugar a dudas, los medios han ayudado a que estos se puedan agrandar o que puedan estar más presentes en la vida de las personas, maestra. Seguramente. Sí, por ser masivos, como decía Chava, no cabe la menor duda. Hay una crítica que se hace a los hacedores de televisión de distintos niveles y es que no conviven, así como literalmente conviven con los grupos más marginales de la sociedad. De manera que a la hora que se presentan programas o se presentan contenidos sobre estos grupos, los están proponiendo personas ajenas en todos los sentidos a ellos. Entonces, bueno, pues seguramente pues el estereotipo existe, se impone y continúa. Yo pensaba, por ejemplo, en la vestimenta de las niñas en este momento. Pues no hay diversidad, no hay hay unas gorditas, unas más delgaditas, unas más bajitas, que no tienen ninguna adecuación. Entonces, bueno, seguramente son los modelos que están siendo impuestos. Sí. Desde los medios visuales, ¿no? Entonces sí, que tienen sus estereotipos y que a la más bonita y a la de mejor cuerpo le va mejor. Creo que eso no se ha aunque sea a costa de la salud. Quitado, a costa de lo que sea. Sí. Eso no se quita y eso está continuamente presente. Entonces, bueno, no tendrán la culpa de todo, pero ahí están unos estereotipos. Contribuimos. Doctor, ¿los estereotipos son malos? Bueno, es que hay que entender que los estereotipos que presenta la televisión tienen que ver también con cuestiones corporativas, ¿no? Que son políticas que se dictan desde la propia orientación o el estilo de propiedad que se tenga del medio de comunicación. Entonces, si pensamos en el modelo de televisión que impera en México, que es el de una empresa en particular, entonces de ahí podemos observar pues cómo hay una cierta manera de representar la realidad, porque esos son los contenidos televisivos, son una representación de la realidad, pero desde una cierta mirada, una mirada que se busca colocar y que tiene fines mercadológicos, que tiene fines pues precisamente de contribuir a las ventas. Entonces pues se cuida mucho en el tipo de personajes que aparecen, incluso se les construye, no solamente en la vestimenta, como decía Estela, sino incluso hasta en los rasgos, a través de cirugías, etcétera, y ahí se va alimentando el estereotipo. Ahora, tampoco hay que considerar pues que el efecto, el impacto sobre la gente sea verdaderamente tan demoledor, porque frente a estos contenidos y a estas representaciones que los propios medios nos ofrecen, están también las personas que tienen otras maneras de observar la realidad y enfrentarse a los contenidos de los medios. Es decir, no son personas que únicamente están viviendo en la esfera de los medios, son personas que trabajan y tienen un círculo de personas en su lugar de trabajo, o que estudian y tienen un círculo de amigos en su escuela, o que tienen una familia y que tendrán otras formas de incorporar información acerca del mundo en su vida, que bueno, esto técnicamente desde los estudios de comunicación y de cultura se les llama las mediaciones. Son mediaciones que están entre lo que la gente interpreta de los medios de comunicación y sus vivencias personales. Hablas de una representación de la realidad, pero para muchos o muchas, esa es la realidad. O es la realidad menos que quisieran vivir. Digo, el sueño de toda jovencita de querer vivir como X o Y artista. Bueno, son aspiraciones. Ajá. ¿No? Son aspiraciones, pero la realidad pues también golpea fuerte en una situación que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita de inseguridad. Entonces sí, pues podemos estar viendo las cosas muy agradables en una telenovela, etcétera, pero la verdad es que también la realidad nos aterriza y nos muestra otro tipo de situaciones. Y también, digamos, bueno, estamos hablando ahorita, o quizás nos centramos, cuando decimos la televisión, nos centramos en un cierto modelo
de televisión que existe en México, que sería el de esta gran empresa, este duopolio televisivo. Pero existen otros modelos televisivos, además de ese, como ¿no? Que es un modelo televisivo distinto, o otras televisoras como Canal 11, Canal 22, etcétera, que si bien, bueno, no tendrán la misma difusión, pero que también están allí para disputar el espacio, el espectro en el país. En el país. Esta realidad de la que hablaba Salvador, maestra, ¿qué tan alejada está de nuestra propia realidad? O sea, insisto, en ocasiones pareciera que los medios nos hacen otra realidad. ¿Cuántos papás no soñamos con que nuestro hijo sea parecido a Cuauhtémoc Blanco y que tenga fama? ¿Cuántos niños de barrio no sueñan ser Cuauhtémoc Blanco o ser un boxeador famoso? ¿Cuántas niñas no sueñan con ser la artista de moda y vivir en una opulencia exagerada? ¿Cómo es esta realidad que manejan los medios? Bueno, repito un poquito que son contenidos hechos normalmente por personas que no viven en la realidad de la mayor parte de la gente del país. Yo creo, bueno, como Chava, están ahí como referente, como cosas. Hasta donde entiendo, bueno, las telenovelas presentan que muchachas comunes y corrientes como yo, o como personas normales, como comunes, pues, pueden llegar con ciertas características a lugares alejados. Yo no sé a qué edad se puede acabar esa fantasía, pero pues el hecho, a mí me llama la atención que el tipo físico de las mujeres que más aparecen no es el común de México. Exacto, como que están muy bien definidas. Sí, y no es el común, no claro. Es una muchacha común y corriente. Incluso, bueno, continúa desde toda la vida, para los comerciales, ¿qué modelos son? Bueno, ahora sí que depende del comercial, si es para Maggi o es para... sí, eso claro. a mí siempre me da mucho coraje. Que bueno, ya me pienso, bueno, pues seguramente ellos lo que quieren es vender junto con el estatus, cuando se podía anunciar coñac, ¿no?, en la tele. No, pues, nada que ver con la mayor parte de las mujeres. Claro. Bueno, es que son modelos mercadológicos, claro, corporativos. Todo la está pensadísimo. Está en el centro de toda esta cuestión. Y tú hablabas, por ejemplo, ahorita, bueno, si es un comercial para Maggi, bueno, sí, cómo aparece la representación de la mamá que cocina en el comercial de esta marca en particular, pero finalmente es una apuesta que intenta hacer la marca en términos de cómo la marca también tiene una identidad y cómo quiere venderse y cómo quiere aparecer y cómo quiere suavizar cosas y representarse a sí misma. Y finalmente, bueno, decíamos hace un momento antes de entrar al aire que se le achacan todos los males de la sociedad a la televisión. La televisión es el gran chivo expiatorio de la sociedad y entonces la televisión produce estereotipos, produce conductas antisociales, produce violencia en los niños, los suicidios son a causa de lo que se ve en la televisión, etcétera. Pero en realidad la televisión efectivamente tiene su impacto, pero es un factor más dentro de muchos otros factores que están presentes en la realidad, y vuelvo otra vez a la realidad que golpea realmente nuestra percepción, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la vida cotidiana y a tener que trabajar porque si no, no comemos, a enfrentar pues en los diferentes estratos, en la estructura social, algunos la pobreza, algunos la tensión en el trabajo, otros el desempleo, etcétera. Pues finalmente la televisión es un recurso que nos ayuda quizás sí a soñar, ¿no? Pero pues también hay que ver en su justa medida hasta qué punto verdaderamente nosotros nos creemos esos estereotipos y alimentamos nuestra vida con ellos, o hasta qué punto los vemos también lejanos, porque ese niño que sueña con ser Cuauhtémoc Blanco, pues quizás llegue a la primera división en algún momento, pero probablemente si es de barrio no esté tan cercano de llegar a ella, ¿no? Solamente es una aspiración. ¿Qué pasa con este modelo de medios de comunicación que tenemos actualmente? Hay quienes dicen que se privilegia más la forma y no el fondo. Y a lo que voy es, ¿quién define la programación o los contenidos de un medio de comunicación, concretamente la televisión? Es decir, ¿los medios ofrecen lo que la sociedad quiere
o los medios impone para que la sociedad quiera ver esos contenidos? Ese es para ti. Bueno, yo pienso que es una interacción. Por un lado, es la pregunta del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, hay una oferta mediática y hay una oferta pues que difícilmente puede ser modificada porque la propia audiencia lo diga simplemente, ¿no? Porque hay proyectos que se presentan, hay, insisto, valoraciones corporativas, situaciones que buscan principalmente un factor de venta. Y la producción define el consumo, es decir, si eso es lo que hay, pues eso es lo que veo y no me queda de otra, ¿no? Por ejemplo, yo lamento que en los canales culturales de la televisión de paga se haya pasado de esos programas tan interesantes de documentales, por ejemplo, de naturaleza, a reality shows de gente que va a comprar a los centros comerciales y arman su guardarropa. Y prácticamente ha habido una modificación, pero pues eso, aunque a mí me siga dando coraje, pues sigue siendo la producción que está y pues sería complicado hacer una modificación nada más porque la audiencia lo pide, pero sin embargo también la audiencia, a través de observar y de consumir esos productos, pues también va definiendo de alguna manera la orientación de la programación de la televisión. E insisto, habrá otros modelos mediáticos, otros modelos televisivos que presentarán otro tipo de oferta de cine, de series, de incluso melodramas, ¿no? Con ciertos objetivos, incluso hasta sociales, pero pues finalmente hay condiciones económicas que cargan la balanza hacia un cierto tipo de consumo y de producción. Muy bien. Muy complejo. Es muy complejo. Bueno, todavía tenemos 2 bloques para tratar de desenmarañar este complicado tema. Al regreso voy a preguntarle a nuestros invitados. Hay una máxima en comunicación, en el estudio de la comunicación, que dice: cada sociedad tiene los medios que merece. En realidad, nuestro país, estos son los medios que merecemos, y hablo de los medios comerciales y los medios culturales. Al regreso vamos a platicar de esto. Les recuerdo nuestro número telefónico 994-6470, extensión 2267. Llámenos, participe con nosotros aquí en Contexto. Ya volvemos. ¿Sí? ¿Tan mal? No, bueno. Estamos hablando de la televisión como generadora de conductas, estereotipos sociales. En Contexto, continuamos. En Contexto, estamos hablando de la televisión como generadora de conductas, estereotipos sociales. En Contexto, regresamos. Regresamos con usted, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que está usted sintonizando Aguascalientes TV, la emisión de hoy En Contexto, y estamos hablando justamente de la televisión como generadora de conductas, y en este programa nos acompaña la maestra María Estela Esquivel Reina del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el doctor Salvador de León Vázquez del Departamento de Comunicación, también de la propia universidad. Y bueno, pues dejábamos al aire esta interrogante, maestra. Dicen que las sociedades merecen o tienen los medios que merecen. ¿Así estamos en México de verdad? Tal vez no es estrictamente cierto. Yo sí creo que mereceríamos, en el caso, estamos hablando más de la televisión, como medios que nos presentaran la diversidad de México. Estábamos hablando de Francia hace un momentito. Yo creo que tenemos muy poco conocimiento de la vida en el campo, de la vida de los jóvenes en el campo, de los jóvenes indígenas. Veíamos en un curso la semana pasada que
la definición de adolescencia y de juventud entre nosotros es la de los jóvenes urbanos, y ni siquiera de los grupos de jóvenes urbanos, porque ni siquiera ahí podemos hablar del estereotipo que generaliza una posición, un estado, ¿no? A través de la televisión entonces no alcanzamos a percibir la grande diversidad que hay en el grupo de adolescentes, nada más. Aquí no tenemos indígenas en Aguascalientes, o nativos de aquí, ¿verdad? Pero bueno, los chavos campesinos, o las chavas campesinas, porque los muchachos a lo mejor se fueron, ¿verdad? Claro. ¿Dónde están? ¿Quién habla de ellas? ¿Qué quieren? ¿En qué año se quedaron? ¿Por qué? ¿Qué hacen? O sea, ya están de obreras y es todo lo que sabemos o adivinamos. Entonces yo creo que sí mereceríamos una exposición de la diversidad que esta sociedad tiene. Los chavos discapacitados. ¿Qué onda? O sea, no hay una representación de todos los grupos sociales. No conocemos, a pesar de entonces de que, bueno, también son parte constituyente del tejido social nuestro en Aguascalientes, claro, en 2012. Sí. Y resulta que nos vamos con las definiciones estas que generalizan los jóvenes, los adolescentes. Y en realidad, pues, la presentación de una aplicación con sensibilidad a los grupos, sobre todo a los minoritarios, a los marginados, no la tenemos. Y yo creo que la merecería. Claro. Doctor, ¿y dónde está la radio? O sea, pareciera que la radio se perdió en este viaje, en esta transición. Pareciera que hoy la radio ya no define, por supuesto, estereotipos, pero ya no define muchas otras cosas. ¿Dónde está la radio? Bueno, la radio sigue siendo uno de los medios de mayor penetración en México por varias cosas. Primero, por lo barato que resulta producir en radio, ¿no? A diferencia, bueno, si lo comparamos con la televisión. Por otro lado, también la posibilidad de llevar la radio consigo en donde sea, pues uno va en los vehículos, ya sea en el privado, en el particular o en el colectivo, y la radio está allí presente. Sin embargo, la radio ahorita está enfrentando también un desafío muy fuerte que consiste en enfrentarse al consumo ya más individualizado de los sonidos, digamos, por ejemplo, la música. Si ya tenemos estos dispositivos como los teléfonos celulares, en donde se carga música y los muchos traen sus teléfonos conectados con sus audífonos, o los iPods, etcétera, todos estos dispositivos que nos permiten tener otra forma de interactuar con los sonidos mientras hacemos ejercicio, mientras trabajamos, mientras vamos en los trayectos hacia la casa, la escuela, el trabajo, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la función o qué nuevo nicho tendría que explorar o buscar la radio para poder de alguna manera colocarse frente a esta situación que están presentando los propios consumidores? Pues ahí está el desafío importante, no dejar de ser esa radio que únicamente pone canciones, radio rocola, y poder presentar y dar la hora, y poder ser más significativa para poder llamar, convocar a las audiencias a aprender la radio nuevamente. Yo creo que sí hay todavía estos espacios en donde la radio nos sigue convocando, ciertos noticieros de periodistas que seguimos, que se han convertido en referentes importantes del acontecer local, regional, nacional, en ciertos programas que todavía gustan y que están presentes, ¿no? Para no hablar de espacios así tan serios como los noticieros, pues ahí está el programa de la W tan famoso que tiene muchísimo tiempo al aire, La Mano Peluda. La Mano Peluda, sí, efectivamente. Sí, que es todo un caso, claro, ¿verdad? Claro. Está claro, maestra, que los estereotipos a lo largo del tiempo han cambiado. Es decir, hablábamos, por ejemplo, en la década de los 60, una televisión más hecha para los adultos, en donde se presentaba incluso un estereotipo de una mujer con otras características a las que conocemos hoy. Y bueno, con el paso del tiempo hasta llegar a hoy parece que la televisión está más enfocada en los jóvenes, que sin lugar a duda también se les presenta otro estereotipo, incluso hasta en el lenguaje, ¿no? Porque vemos hoy que todo mundo hablamos, pareciera de la misma forma, hablamos mucho y no decimos nada. Así es.
Sí, seguramente los jóvenes son en este momento el mercado más importante, sí, el grupo de edad más importante. Entonces, indudablemente que como personas con negocio o aún la televisión pública con interés por el grupo más numeroso de esta población, deben de como amoldarse a este concepto generalizado de joven y de adolescente, y en general pues la juventud, aún la juventud media comprada, como dice Chava, con cirugías y todo eso, ¿no? La juventud, dice Sabater, es como el valor supremo. Cualquier indicio de que esta se está fugando por alguna parte hay que parcharlo, inyectarlo o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, pues un estereotipo que está cambiando y para una juventud que ahora lo veo que está leyendo, a diferencia a lo mejor de una que esté un tiempo atrás, está leyendo aunque sea el Face, ¿no? Sí. No, mientras la televisión era la nana y la cuidadora, pues no había nada que leer. Ahorita están leyendo y están escribiendo un lenguaje que todavía no manejamos muchos mayores, pero bueno, están leyendo y están escribiendo, y bueno, pues esos son nuestros jóvenes a los que se está atendiendo. Exacto. Hace algunos años, en una conferencia, un famoso comunicador, no voy a decir su nombre, usó una expresión que a mí se me quedó muy grabada, y a lo que voy es a los líderes de opinión también como estereotipos. Decía, en este momento, en este país, estamos tan carentes de líderes de opinión, y que conste, lo estoy diciendo textual, estamos tan carentes de líderes de opinión que nuestro principal líder de opinión es un payaso. ¿Qué tan cierto? ¿Dónde están los líderes de opinión? ¿Dónde están los Jacobo Saludowski? ¿Dónde están los grandes maestros, los Raúles Velascos, por ejemplo, que bueno, inevitablemente fueron parte de nuestra vida y muchos crecimos con ellos, ¿no? ¿Dónde está el tío Gamboín, por ejemplo? ¿Dónde están esos líderes de opinión, doctor? Bueno, pues yo pienso que están distribuidos ya en varias plataformas. Más democráticos. ¿No? Está el payaso, que tiene sus seguidores, otro tipo de periodistas como la propia Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Los espacios que ustedes mismos tienen aquí, que también son reconocidos y que tienen una presencia local, porque no solamente tiene que ser una presencia nacional. Si México es tan diverso y hay tantas problemáticas tan distintas en cada una de las regiones del país, que a mí me parece muy importante recuperar la región como un elemento importante, pues, para hacerlo presente en los medios, y no con un afán romántico del provincialismo y del regionalismo, sino porque verdaderamente es importante poner los ojos de manera específica en las problemáticas que vivimos en cada uno de los lugares, que no pueden concentrarse en un solo líder de opinión, como lo hacía antes Jacobo Zabludovsky, que desde la televisión pontificaba, ¿sí?, y decía cuál era la neta del país en un momento determinado, ¿no? Sino que ahora hay voces dispersas. Me parece que hay una polifonía de voces en diferentes medios, en la radio, en la televisión, en internet. Hay un fenómeno interesantísimo en internet como líder de opinión, que es el caso de Ruy Salgado el Santo. No sé si la audiencia que nos escucha, que nos ve, en algún momento ha tenido contacto, pero pueden entrar a internet y teclear este nombre, Ruy Salgado, para ver otro tipo de construcción de liderazgo de opinión en otras plataformas diferentes a los medios tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, creo que es parte del momento también que estamos viviendo, en donde ya no se concentra solamente en la televisión, que además tiene una historia en México muy particular, que pues viene ligado a este monopolio, sino que ahora con la diversidad que permiten ciertas plataformas, pues podemos, como internet, podemos ver otros fenómenos. Aquí el problema sería el acceso que se tiene a internet, que todavía sigue siendo muy reducido bajo en México. Sí, claro. Muy, muy bajo, efectivamente. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte para regresar con nuestro último bloque, y por supuesto, para ir cerrando, ¿cuál es el futuro de los medios de comunicación? ¿A qué le están apostando los medios de comunicación como parte de este manejo de la realidad, de esta parcialización de la realidad que en ocasiones sucede? Así que vamos a un último corte y regresamos ya en la recta final aquí en Contexto.
estamos hablando de la televisión como generadora de conductas, estereotipos sociales. En contexto, continuamos. En contexto, estamos hablando de la televisión como generadora de conductas, estereotipos sociales. En contexto, regresamos. Muchas gracias a quienes ya se hacen presente con sus llamadas. Benjamín González, le gustaría que no se avisaran tanto el tema de la televisión y que dijeran que la televisión es cogobernadora de la gente y ha fragmentado a la sociedad. ¿Qué opinan? Bueno, pues sí, los medios de comunicación representan un poder fáctico en esta sociedad y hemos visto varios situaciones en este país. El caso de la Ley Federal de Radio y Televisión en el año 2007, me parece, no poco antes, 2006, en donde finalmente las dos televisoras más importantes de este país generaron una situación en la que casi se establece una legislación muy favorable para todos sus intereses, y eso implica una presencia de empresas de televisión en las decisiones del gobierno, lo cual es sumamente riesgoso y peligroso porque los intereses corporativos estaban a punto de convertirse en ley. Finalmente, la Cámara de Senadores echa abajo un grupo de senadores que ni siquiera eran la mayoría, pero que acuden a un recurso, la controversia constitucional, para presentarle a la Suprema Corte de Justicia. Echan abajo esta situación que hasta ahorita se ha mantenido así. No prosperó pues la iniciativa de esto que se llamó la Ley Televisa. Y bueno, esta es una muestra del poder político que alcanza de pronto este tipo de actores como los medios de comunicación, o lo que conocemos también como la telebancada, en donde hay ciertos políticos que tienen nexos con las propias corporaciones de medios, no solamente la televisión, también los grupos radiofónicos, y que también se considera por varios analistas pues que aquí hay un riesgo de que los intereses corporativos de los medios orienten las decisiones legislativas que finalmente conformarán las leyes a través de las cuales nos regulamos todos. Claro. Rocío Ortega, le gustaría que el doctor Salvador pusiera como ejemplo de modelo mediático a Radio y TV Universitaria. Bueno, los medios universitarios siempre representan pues un esquema distinto, una alternativa importante a los medios de comunicación comerciales. Por un lado, porque tienen la estructura, el esquema para poder tener una barra programática interesante, pues en la universidad están todos los especialistas de todas las áreas y hay proyectos que se generan desde diferentes departamentos de las universidades en donde se presentan pues los resultados de investigaciones, las reflexiones que se generan desde los diferentes campos del conocimiento humano, y en ese sentido me parece que hay una riqueza importante que debemos de rescatar, además de que las universidades deben ser las garantes del pensamiento libre, y entonces el pensamiento libre debe transmitirse a través de los medios universitarios como una forma de extensión de la ciencia y la cultura, que es una de las funciones sustantivas de la universidad. En Aguascalientes tenemos una gran tradición, sobre todo de nuestra radio universidad, lamentablemente con poca audiencia, pero es una radio excelente lo que se hace ahí. La televisión, bueno, pues está arrancando, pero arranca sobre el soporte de la propia radio universitaria, ¿no? Okay. Dice el doctor, maestra, algo que me parece muy interesante y lo quiero relacionar con la libertad de expresión en los medios. Dice, las universidades deben ser generadoras de esta libertad de pensamiento. Hoy prácticamente, sobre todo en televisión, prácticamente podemos escuchar a un conductor decir cualquier sarta de palabras,
sonantes, antisonantes y de todo. Y hoy podemos burlarnos literalmente, incluso lo hacen algunos, del presidente, de la vida del presidente, de la vida de los artistas. O sea, prácticamente parecía que ya no hay nadie intocable en este país para muchos conductores en televisión. Y hoy los chavos, y lo relaciono también con la parte de las conductas. Para los muchachos hoy es muy común hablar de estos temas cuando a muchos de nosotros nos costó tiempo y a muchos anteriores de nosotros hasta la vida. El trabajo. Sí, es real, a partir pues entonces de que ya de la pluralidad, de la diversidad política, bueno, se han venido modificando muchas cosas con las que crecimos muchos de nosotros, y bueno, los chavos, pues ya para ellos es lo normal, ¿verdad? Es lo que, en la vida pues está esta posibilidad de escuchar literalmente cualquier cosa, y bueno, esto es una diferencia que yo veo, por ejemplo, en el caso de los medios universitarios que decía Chava, bueno, efectivamente la universidad, bueno, es el garante de la libertad de pensamiento, pero bueno, con una perspectiva científica, ¿verdad? Esa sería, claro, sería la diferencia, a diferencia de que quien tiene un micrófono, bueno, pues ahora sí que puede hacer y deshacer. Lo vemos todos los días. Bueno, pues desgraciadamente se nos termina el tiempo y hay muchas cosas que se nos quedan todavía en la mesa. De verdad, yo creo que es un tema que va a dar para mucho más, pero por lo pronto, de verdad, quiero agradecerle a la maestra María Estela Esquivel y al doctor Salvador de León el que han aceptado nuestra invitación para platicar con nosotros, con ustedes este tema, y ojalá le dejemos a usted una semilla de poder informarse, de poder ser más crítico de los contenidos que ofrecen todos los medios, absolutamente todos los medios de comunicación. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos vio a través de la señal de Aguascalientes TV, que nos escuchó a través del 1320 y por supuesto a ustedes paisanos en los Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchas gracias por habernos acompañado, que la pasen muy bien. Hasta la próxima.